Buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a este panel denominado Panorama y Perspectiva Política en Colombia al 2022. Gracias por este ejercicio de ciudadanía donde nuestros panelistas examinarán la situación del país y nos mostrarán cuál es la perspectiva para el 2022. Las elecciones presidenciales de 2018 nos dejaron una gran lección. Vimos cómo para la primera vuelta los sectores alternativos, Petro, Fajardo y de la Calle, obtuvieron aproximadamente 10 millones de votos, aventajando estos en cerca de 3 millones a la votación de Duque. Lo que nos muestra que de haber logrado una unidad en esa primera vuelta, los sectores alternativos hubiéramos ganado y para la segunda vuelta, Duque-Petro, el primero ganó por 2 millones de votos. A Petro le hicieron falta los votos fajardistas y de Humberto de la Calle. En conclusión, el país perdió la oportunidad de tener un cambio de rumbo. Como se ve, si la unidad de los alternativos hubiera sido posible, hoy no estaríamos sufriendo los efectos de un régimen claramente dictatorial. No padeceríamos de una ruptura con el espíritu democrático, inclusivo y participativo de la Constitución de 1991, donde el mandato del Estado Social de Derecho ha quedado mancillado en escenarios de indignidad para millones de colombianos que padecen el desempleo y el hambre. No estaríamos sufriendo un régimen plutocrático donde los recursos del Estado se dirigen a unos pocos que concentran el gran capital y no a la gran mayoría de la población y a los verdaderamente necesitados. Por la falta de una coalición de los sectores alternativos, hoy nuestro relacionamiento con la naturaleza sigue siendo depredador y desde el Estado se impulsa la muerte de la naturaleza con explotaciones de megaminería en páramos, explotación de hidrocarburos, deforestación en clara coordinación con un modelo económico que se inspira en la acumulación de riqueza para unos pocos. La falta de cohesión de las fuerzas alternativas en 2018 nos ha llevado a que, bajo el gobierno de Duque, la vida haya vuelto a ser cercenada en masacres diarias, en asesinatos de líderes sociales, el asesinato de quienes creyeron en las bondades de la paz, lo que nos pone a dudar sobre la esperanza de conquistar una paz estable y sostenible para nuestro país. Estamos en una coyuntura que demanda una transformación en la forma como entendemos y ejercemos el liderazgo. Las problemáticas que enfrentamos hoy en día están lejos de ser resueltas con una visión lineal, dual y fija de los retos que tenemos por delante. Se trata de problemáticas complejas que requieren una visión holística, multidisciplinar, de agregar recursos, combinar perspectivas, adaptarnos rápidamente y desarrollar estrategias flexibles que puedan responder a la alta incertidumbre que impera en los tiempos que vivimos. Estamos en la era de la cooperación y el liderazgo ya no puede ser netamente individual. Es tiempo de reconocer la habilidad más importante que ha tenido la especie humana, que es la de co-creación. Hoy tenemos la fortuna de contar en este panel de debate a grandes figuras del pensamiento crítico y que cada uno desde sus visiones, experiencias y trayectorias pueden aportarnos a una mirada más completa e integrada de los elementos que debemos tener en cuenta para vislumbrar el futuro político de nuestro país para el 2022. Es nuestro interés no solo reconocer sus puntos de vista particulares, sino empezar a tejer los puntos de encuentro que nos llevarán a fortalecer la visión, el proyecto de futuro con sus correspondientes estrategias para construir un país mejor. Tenemos la certeza de que así seremos más fuertes en nuestro interés común de salir avantes en estos momentos difíciles y oscuros de nuestra sociedad.
Hoy nuestros panelistas examinarán el estado del arte de derechos tan importantes como la educación, la salud, el derecho a la protesta. En boca de ellos escucharemos el curso de lo que es nuestra vida en sociedad y cuál es la visión que se vislumbra. A nombre de la Unidad Democrática, agradezco y doy la bienvenida a todos los panelistas. A Ángela María Robledo, a Camilo Romero, a Antonio Sanguino, a Gustavo Petro y a Iván Cepeda, quien cerrará nuestro panel. Lamentamos la ausencia del doctor Humberto de la Calle, a quien se le presentó un problema insalvable y a quien le queremos rendir un tributo de gratitud por su gran esfuerzo de reconciliación entre los colombianos. Finalmente invito a todas y todos para que desde nuestros hogares, nuestros sitios de trabajo, desde todos nuestros relacionamientos, busquemos unidad desde abajo y exijamos a nuestros líderes grandeza y generosidad para con el país. Una nueva república democrática, libertaria y justa ambiental y socialmente es posible. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Luis Carlos Avellaneda, por su apertura, por sus palabras de inicio a este panel. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos conversado al inicio, damos paso a la doctora Ángela María Robledo. La doctora Ángela María Robledo, pues, es por todos abiertamente conocida, representante a la Cámara, una extraordinaria lideresa y dirigente política, psicóloga de profesión, docente universitaria, es escritora. Actualmente pues está repitiendo su periplo por la Cámara de Representantes, esta vez enarbolando las banderas de la Colombia humana. Ha sido decana de Psicología en la Universidad Pontificia Javeriana y fue precisamente fórmula presidencial de Gustavo Petro en las recientes elecciones o en las pasadas elecciones presidenciales del año 2018. Doctora Ángela María, de nuevo le extiendo mi saludo y es un honor contar con usted en este espacio. Muchísimas gracias por habernos atendido esta invitación y arranquemos entonces con su intervención, precisamente abordando su perspectiva sobre el panorama, ¿cierto? Y lo que será nuestro contexto político en Colombia al 2020. Doctora Ángela María, todo suyo este panel virtual, estos seguidores que ya siguen creciendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para Luis Carlos Avellaneda, quien es el anfitrión de esta invitación, que me consta que siempre ha estado en la búsqueda de la unidad, en la diversidad, reconociendo que tenemos a veces apuestas distintas, perspectivas, donde vamos a poder encontrarnos, pero donde Luis Carlos, como bien lo decías tú, Juan Guillermo, siempre ha encontrado espacios para esa convergencia. Un saludo para ti, bueno, para mis queridos compañeros, contertulios, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Camilo Romero, a quienes hacen el soporte de este encuentro y a quienes se van conectando a través de las redes. Lo primero que quisiera decir es el lugar desde el cual hablo. Yo hablo desde el feminismo de la esperanza. Esa esperanza que parece tan esquiva en el mundo entero, en un mundo globalizado, en un mundo donde las democracias cada vez están más amenazadas, donde incluso se habla de democracia sin derecho, pero habito el feminismo de la esperanza porque por décadas, las mujeres hemos dado luchas pacíficas, pero persistentes, para conquistar un mundo, no solo para las mujeres, sino un mundo más justo para quienes habitamos este planeta. Es la condición de ser una feminista crítica de la esperanza y con un elemento fundamental al cual hacía referencia Luis Carlos Avellaneda, y es que yo no creo en el mundo de la política, sino en el marco de las tareas colectivas. Yo cada vez creo menos en los caudillismos, cada vez creo menos en las prácticas patriarcales que se encarnan
en los movimientos políticos de derecha, de ultraderecha y también de izquierda. Entonces, esa apuesta del feminismo de la esperanza crítica y de acción colectiva es un lugar desde el cual no solo he trabajado, sino he realizado mi tarea en el Congreso de la República, acompañada en muchas oportunidades de hombres que han trabajado hombro a hombro con esta perspectiva, como Iván Cepeda en la búsqueda de la paz, como Antonio, cuando en esta tarea que está haciendo en el Congreso de la República tan interesante, bueno, y con Camilo, cuando estábamos en el verde. Es decir, ha habido compañeros, Luis Carlos, como tú, que han sido cocaminantes en esa apuesta de un feminismo por la esperanza. Cuando uno mira Colombia, ayer recordaba el prólogo de la edición, de la reedición de la violencia en Colombia que hace Fals Borda. En ese prólogo, Fals Borda hace un recorrido de todos esos años, porque esa reedición es hace unos 8, 9 años, después de haber trabajado su investigación con el profesor Umaña y con Monseñor Guzmán, en su momento Monseñor, Fals Borda es bastante pesimista frente a la forma como ve el país. Sin embargo, yo recordaba una afirmación de Fals Borda y él decía, yo miro esta Colombia y me reitero que lo que ha mantenido a este país es su etos de resistencia. El etos de resistencia ejercido por el pueblo colombiano, por los indígenas, por los afro, por los campesinos, por las personas más pobres, por las mujeres. Yo creo que en un momento como estos, de tiempos tan aciagos y tan difíciles, ese etos de resistencia del que hablaba Fals Borda ha estado siempre ahí y creo que es del que hay que echar mano con toda la fuerza frente a este camino que recorremos a pasos agigantados hacia una práctica de gobierno autoritario que algunos han denominado neofascista. Diría, a manera de consideraciones generales, bueno, que ese etos de resistencia se expresó de todas maneras después del acuerdo de paz, que es una de las condiciones que nos devuelve conquistar la calle en Colombia, porque esa movilización social había estado francamente asediada, como lo demuestran esta base de datos que tiene el CINEP y que ha hecho seguimiento de las movilizaciones en Colombia, se activa después del acuerdo de paz. Esas muchedumbres ciudadanas, como la llama el profesor Medófilo Medina, que se habían activado con toda su fuerza en los 70, volvieron a las calles. Y fueron los jóvenes, quizá los primeros que pusieron de manera contundente, como un caudal maravilloso para reivindicar su derecho a la educación, su derecho a un proyecto digno de vida, su derecho a una educación con excelencia y gratuita. En el 2018 fueron ellos los que nos invitaron a volver a la calle de manera masiva. Y recorrimos las calles, en mi caso en Bogotá, acompañando esa reivindicación que le arrebató un poco, un pequeño recurso para la educación superior, pero que hoy de nuevo se ve francamente amenazado porque la matrícula cero, que era una condición fundamental para enfrentar estos tiempos de pandemia y de deserción en las universidades, no ha sido real. Pero fueron ellos, digo yo, quienes nos jalonaron a volver a las calles. Y en noviembre del año pasado, el 21N, nuestras movilizaciones hasta diciembre, nuestro ganar ese espacio en la calle, ya no solo los jóvenes, ya no solo los sindicalistas, ya no solo los indígenas, los afros, sino de manera muy significativa las mujeres y las generaciones, porque en esas marchas salieron generaciones enteras, abuelos, hijos, nietos, nietas, que llenaron de indignación imaginativa y digo yo exigente por vivir en un país en paz. Bueno, viene la pandemia y la pandemia nos conmina y amenaza esa democracia que, como dice Rodrigo Primi, en Colombia ha sido peligrosa, en Colombia ha sido frágil. Esa democracia que hoy, vuelvo y repito, pasa por días aciagos. Esa democracia que hoy se ve amenazada
por guerras contemporáneas, de nuevo, por una expresión de una guerra contemporánea como organización para la matanza. En estas múltiples espacios que hemos tenido durante estos días de confinamiento físico, pero no de haber perdido el contacto con los territorios de la Colombia profunda, vemos que aflora de nuevo en Colombia un orden paramilitar. Un orden paramilitar que se denuncia en territorios como el Cauca, como Putumayo, como Catatumbo, como Antioquia, como Riohacha, como Chocó. Hemos escuchado a cientos de organizaciones, de campesinos, de pueblos indígenas, de comunidades afro, y quienes habitan en la Colombia profunda, denunciando que regresan los confinamientos, totales o parciales. Las masacres, como decías tú, Luis Carlos, 64 masacres este año. El asesinato de líderes y lideresas en una democracia genocida, como la llama el padre Javier Giraldo. La violencia sexual, en especial, hemos escuchado denuncias en Chocó. El control sobre la vida social, sobre las mujeres. Sabemos que la guerra y este orden paramilitar y patriarcal reforzado, que son esas organizaciones para la matanza, afectan de manera significativa a las mujeres. Y lo ocurrido al día siguiente de nuestro debate sobre asesinatos de líderes y lideresas en el Congreso de la República, 62 municipios con grafitis de las autodefensas gaitanistas. Yo vi un trino de Iván Cepeda que decía: ¿quién dio la orden? Es lo que estamos sosteniendo, de nuevo, con nuevos nombres: puntilleros, pachencas, autodefensas, gaitanistas, por decir solamente algunos nombres, pero las prácticas son muy parecidas. Son de nuevo el intento de copamiento del territorio, el narcotráfico, el terror en las regiones. Una democracia en peligro que, en términos de ese etos de resistencia, ha encontrado hoy, de alguna manera, una contención, no solo en esta sociedad civil que se moviliza, que se organiza, que hoy precisamente una de las hipótesis de la Fundación Ideas para la Paz es que el asesinato de estos líderes y lideresas tiene que ver con que se fue configurando a partir del acuerdo de paz frágil, precario, pero al fin y al cabo un imaginario de paz, una mayor organización en los territorios, y por eso está siendo tan afectada. Pero ese espacio de resistencia también de alguna manera ha estado en el Congreso de la República y la hemos encarnado en la bancada de la oposición. Y una apuesta que hago y que he visto es que esa bancada de la oposición en tiempos de pandemia se ha fortalecido. No había sido tan fácil encontrar nichos comunes para trabajar juntos, porque el Congreso nos invita a competir. El Congreso está hecho para no cooperar, para no hacer la tarea colectiva, pero hemos logrado movilizarnos, hemos logrado trabajar y hemos estado sacando múltiples comunicaciones, un poco a la manera del coronel no tiene quien le escriba porque nunca tienen respuestas, pero es nuestra manera de decir: estamos aquí presentes para denunciar lo que está ocurriendo. El texto que salió señalando el riesgo que tenía la democracia en Colombia en el gobierno de Iván Duque. El riesgo de un reyesuelo, porque prácticamente en eso se ha convertido Iván Duque, que gobierna desde su palacio, con cientos y cientos y cientos de decretos, que beneficia, como lo dice Luis Carlos, a los ricos, fundamentalmente, al sistema financiero, a las grandes empresas, que fue absolutamente mezquino frente al debate de proyecto reciente de nómina para prolongar el apoyo a la nómina para que pudiese aumentarse de manera significativa. Y ahí tenemos un pequeño asomo de acción afirmativa sobre las mujeres en el tema de la nómina, que ojalá se mantenga constante. Un gobierno que exacerbó las prácticas policivas, no solo creo yo en el gobierno de Iván Duque, sino que la pandemia también exacerbó el régimen policivo en Colombia, y que de manera paradójica unos policías que estaban en las calles para proteger la vida se convirtieron en uno de los mayores factores de amenaza. Un gobierno que tiene hoy el control de la Fiscalía, de la Procuraduría a partir de enero, vuelve
el régimen, la racionalidad, el dogmatismo de Ordóñez encarnado en la señora Margarita Cabello, la Contraloría y también pues, la Defensoría del Pueblo, un defensor que anda perdido, el doctor Camargo, quien pone la cara es su vicedefensor, y que hoy con todo lo que está ocurriendo necesitaríamos un defensor que esté protegiendo y haciendo realidad el sistema de alertas tempranas. Bueno, un régimen que ataca los jueces, una de las características de las democracias que van muriendo lentamente, quizá ya no golpes de Estado, sino que le van mirando su condición de ser una democracia que defiende la división de poderes, un ataque a los jueces, ya lo hemos visto con el caso de Álvaro Uribe Vélez, lo vimos con el desacato a impedir que fuerzas de los Estados Unidos transgredieran nuestra soberanía en Colombia. Bueno, y el desacato, lo más significativo ahora, el desacato a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y sabemos que hay en curso un desacato que se está liderando desde el CAJAR y que ahora le devolvieron la competencia a un tribunal, el Tribunal de Cundinamarca, para que conteste el ministro candidato Holmes si es verdad que pidió o no perdón, y más que eso, si se van a cumplir las 14 órdenes establecidas allí. Bueno, creo que, y un tercer elemento, una democracia en peligro, que esta pandemia pues ha desnudado de manera fundamental lo que significó que Colombia siguiera al pie de la letra el consenso de Washington y que convirtiera la salud, la educación, la tierra, la cultura, por decir solamente algunas cosas, en mercancía. Y una pandemia que tiene rostro de mujer, una pandemia que ha afectado de manera significativa la vida de las mujeres. Una reciente investigación acaba de salir muy interesante de Ana María Trivín y 4 economistas más muestran cómo esta pandemia ha significado un mayor desempleo para las mujeres. Las mujeres que tenían alguna condición de empleo formal y calificado han entrado de manera rápida a un empleo informal y algunas de las que tenían empleo informal han entrado en el desempleo y las que las que estaban en desempleo han entrado fundamentalmente a ocupar el trabajo del cuidado de la vida. Eso va a afectar no solo la autonomía económica de las mujeres, en las cuales aspiramos a tener bienes e ingresos, sino también nuestra autonomía en casa, porque ya se ha demostrado que la violencia económica es una de las principales causas de la violencia contra las mujeres. En esta pandemia, según la Fundación, ha habido 300 feminicidios. La violencia intrafamiliar ha aumentado en 290%. Y el trabajo de cuidado de las mujeres en un cansino para Bogotá se demuestra que se ha duplicado respecto a la brecha del trabajo de cuidado que se comparte con los hombres. Esto significa entonces que ese orden patriarcal, neoliberal, afecta de manera significativa la vida de las mujeres, porque no contar con infraestructura sólida para la vida recae sobre los hombros y la tarea de las mujeres. Yo quisiera decir un poco ya en perspectiva de cómo veo el panorama y qué creo que hay que hacer. Nosotras estamos hablando, yo llevo cientos, yo diría decenas de encuentros con mujeres durante esta pandemia. Estamos diciendo, bueno, hemos resistido por siglos, hemos resistido por décadas, seguiremos resistiendo ahora, de cara a lo que se viene, al 2022. Creemos que hay que trabajar. Yo he hablado de transitar de una sociedad policiva, guerrera, a una sociedad del cuidado, de un Estado militarizado, de un Estado hipercapitalista, a un Estado sensible y cuidador. Y de la exigencia
que queremos las mujeres poner sobre la mesa en este esfuerzo de unidad desde los lugares alternativos, la exigencia de que nuestra agenda de mujer sea un punto más dentro de la propuesta política. Estamos hablando, hay un texto maravilloso de 3 feministas que se llama Un feminismo para el 99% del mundo, manifiesto. Poco a manera, son 3 feministas críticas, 3 feministas de izquierda, una de ellas Nancy Fraser, Titi Bachata, que es una mujer de la India, creo. Y en ese feminismo para el 99% del mundo, nosotros decimos se necesita un feminismo para con el 99% para Colombia. Y en esta agenda que hemos empezado a discutir y trabajar, hemos puesto en primer lugar el tema del cuidado. La pandemia puso de presente algo que era obvio, pero que no se reconocía. El cuidado sostiene la vida. El cuidado que sobre todo hemos ejercido las mujeres ha protegido la vida en estos tiempos de pandemia. Y que el cuidado tiene que tener un reconocimiento, una redistribución y una reducción. Porque las mujeres queremos, además de autonomía económica, tiempo libre. Tiempo libre para trabajar, para desarrollar, para cumplir nuestros sueños. Y tiempo libre para aportar y seguir aportando de manera visible a la construcción de un país. Estamos hartas de que el mundo capitalista y la productividad del mundo capitalista se monte sobre el desconocimiento del trabajo del cuidado no remunerado en Colombia, que gracias a una ley de Cecilia López y de Gloria Inés Ramírez, donde yo construí sobre lo construido porque me tocó el último debate, sabemos que el aporte de ese mundo del cuidado no remunerado es de 280 billones de pesos. Aporta más que cualquier otro sector en Colombia y no tiene reconocimiento. Entonces, decimos una agenda de cuidado que cumpla esas 3 R's. La renta básica. No lo hemos logrado, no lo vamos a lograr, pero la renta básica llegó para quedarse. Y la propuesta que estamos haciendo desde las feministas es que esa renta básica sea manejada por las mujeres, porque de esa manera tendría perspectiva de género. Eso significaría que la renta básica manejada por las mujeres, ya en Colombia el 40% de los hogares tiene jefatura femenina. La transferencia de familias en acción es recibida en un porcentaje muy alto. Hemos hecho las cuentas con Jorge Garay, cerca del 30%, es decir, tendríamos cerca de un 65% de mujeres que tienen la mayor responsabilidad sobre el mundo de su casa, sobre el mundo de la reproducción de la vida, que sea manejado por las mujeres para que cambie el orden de poder en la casa, porque en la casa también se instaura el orden patriarcal y la jerarquía entre quienes se supone producen y quienes hacen la reproducción de la vida. La reforma tributaria está también en nuestra agenda. Hemos desde una tarea que hemos hecho desde la Mesa Interseccional de Economía del Cuidado, con muchas feministas del mundo, una reforma tributaria con perspectiva de género. Ya hay países en el mundo que tienen avances respecto a lo que significa no solo el aporte que se está haciendo y la demanda que ya hay en la Corte para que esa tributación sea eficiente, transparente y progresiva, que tenga perspectiva de género. Un mundo con una economía armónica con la naturaleza ha respirado, la naturaleza nos ha recordado que nosotros le pertenecemos a ella y no al contrario, que le pertenecemos al planeta y no que el planeta nos pertenece a nosotros, y está toda la corriente de las feministas que señalan el volver a las prácticas de las economías diversas, de las economías solidarias, de las economías que en Colombia tienen una fuerza fundamental, por ejemplo, y que quedaron en el acuerdo de paz, el punto 1 del acuerdo, economías solidarias, economías campesinas, todo lo que ha significado incluso el trueque que hemos estado documentando con las mujeres campesinas en esta época, y que habrá que ir progresivamente buscando desanclar estas formas tan depredadoras de la economía. Una agenda antipatriarcal y una
agenda que ponga también en el centro, al poner en el centro el cuidado, la paz, la protección del acuerdo de paz y nuestra aspiración por una paz completa. Yo diría que esa es un poco como el panorama, lo que siento desde donde hablo, lo que veo en estos tiempos asiagos, pero desde donde siempre he trabajado, que es desde la esperanza, desde una esperanza que exige mucho trabajo, que exige mucha resistencia, que exige mucha imaginación y que ojalá logremos para el 2022, no solo pensando en presidencia y vicepresidencia, sino en renovar un Congreso, porque si no tenemos una renovación del Congreso sería también muy difícil una tarea de lo que pasa. Es decir, las mujeres estamos diciendo, como se dijo en 1968, en mayo del 68, frente a la barbarie, democracia radical. Y para una democracia radical, la tarea es antipatriarcal, anticolonialista y anticapitalista. El camino es complejo, es largo, pero las mujeres estamos acostumbradas a las luchas de tiempo atrás, acompañadas, difíciles, pero con logros. Esa es un poco la invitación y ahí estamos dispuestas, al menos con muchas de las mujeres que he hablado y trabajado, a apuntarle a una alianza, pero donde el tema de mujeres no sea un punto más, una propuesta política que recoja la deuda histórica que hay con las mujeres de Colombia. Las mujeres, las jóvenes y las niñas. Muchas gracias, Luis Carlos. Estas son un poco mis consideraciones. Muchas gracias, representante. Y tal cual como pues, nos hemos pensado el formato, han llegado algunas inquietudes, representante, para formulárselas y que usted nos logre resolverlas. Hay una primera y es tal vez, incluso coincide con algo que hablábamos antes de iniciar el panel. ¿Cómo entender, representante Ángela María, que hoy desde los sectores alternativos solamente existan dos mujeres que han anunciado abiertamente, así como usted lo ha hecho, una intención clara de jugar a la presidencia de la República, con unas aspiraciones a seguir creciendo, ¿cierto?, dentro del escenario político? La pregunta que se hacen es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la mujer de alguna u otra manera todavía no tiene ese rol más protagónico dentro de la política en el país y en particular dentro de los sectores alternativos? Para recordar un poco que hasta el momento dentro de los sectores alternativos pues está la doctora Ángela María Robledo con un anuncio claro de una precandidatura a la presidencia de la República y también de Francia Márquez, ¿no? Entonces, ¿cómo entender ese tema, doctora Ángela María? Bueno, lo primero que habría que decir es que yo no he hecho ningún anuncio de precandidatura, no. La han hecho, yo no. Yo he hablado sobre todo de verdad de pensar en construir una agenda, pues un poco yo estoy poniendo esta perspectiva feminista que es crítica, que es radical en muchas cosas, pero la he puesto ahí, pero no, yo todavía no, yo no he dicho que le apuesto a ninguna precandidatura, pero ahora está Francia, que Francia sí lo dijo claramente, que a mí me parece muy importante, pero que yo le decía el otro día a Francia, que estábamos hablando, Francia, hagámoslo colectivamente, ¿sí? Yo a lo que he invitado es asambleas de mujeres, asambleas de mujeres, un poco con esa cosa de que donde están las mujeres, dice Chantal Mouffe, con la agenda de mujer, está el 99% de la humanidad excluida, invisibilizada, desconocida, etcétera. Bueno, y aquí hay una razón histórica, nos lo recuerda Silvia Federici, esta mujer feminista, marxista, historiadora, cuando ella hace un análisis en ese libro maravilloso de Calibán y la bruja, y muestra cómo en la transición de las sociedades feudales a las sociedades modernas y capitalistas se produjo una división brutal, que fue haber establecido la división sexual del trabajo en términos de que los que producían eran los hombres los que salían ya a las fábricas y la casa quedaba en el mundo de la reproducción. Y las mujeres en esa práctica siendo durante la Edad Media en muchos lugares las cuidadoras, las sabedoras, las que compartían con los hombres en esas comunidades amplias, no en las familias
tradicionales, sino en esas comunidades amplias, la producción quedaron confinadas al mundo de lo reproductivo. Ese mundo de lo reproductivo quedó invisibilizado. Por eso Silvia Federici dice, la primera revolución que debemos hacer las mujeres es en casa. Es el primer espacio de explotación, pero el primer espacio de transformación de ese mundo, de desconocer el mundo de la reproducción, que nada menos ni nada más produce la vida. Y entonces esto tiene que ver con, quedaron aisladas, conminadas, se instaura un orden jerárquico y de explotación en casa. Y las mujeres en este país y en este mundo no han tenido muchas condiciones para resolver esa revolución en casa, de tal manera que puedan estar en otros espacios. Por eso yo digo que las mujeres necesitamos tiempo libre. Hay investigaciones que muestran que la mayor pobreza para las mujeres, además de la económica, es no tener tiempo libre. Entonces, eso tiene que ver con esos espacios de habernos peleado poco a poco el espacio de la democracia representativa, porque en la democracia participativa siempre hemos estado. Pero esa democracia representativa, ¿qué pasa? Porque los señores del Congreso establezcan que haya acciones afirmativas, que poco a poco lleguemos a la paridad, que haya alternancia. Eso lo definen los hombres. Entonces ha sido muy difícil para las mujeres llegar ahí. Pero yo veo cientos de mujeres hoy, sobre todo mujeres jóvenes, en una actitud de buscar espacios para la política. Porque llegar a la política, donde hemos llegado nosotros, no es fácil. O sea, esto no es un asunto de... Y yo no creo en los techos de cristal, porque eso es una perspectiva individualista, no, esto es un tema colectivo. Quizá lo que pasa es que las mujeres queremos espacios de liderazgos distintos y queremos formas distintas. Nosotras tenemos narrativas distintas para hablar de los problemas, porque la cotidianidad que vivimos nos hace pararnos en el mundo con una subjetividad distinta a los hombres, a las distintas formas de identidad sexual, ¿sí? Quizá es parte de lo que tenemos que hacer y no creo que el asunto sea una guerra con los hombres, yo nunca la he planteado, creo que hay que trabajar conjuntamente porque esa agenda transformadora la tenemos que hacer con los hombres y con quienes habitan hoy tantas formas de identidad, pero hay que resolver esa infraestructura para la vida, la salud, la educación, la tierra, la cultura, para que las mujeres podamos tener mucho más posibilidad de participar en el espacio, digamos, público y en el espacio de la democracia representativa. Esa pregunta, doctora Ángela María, llegaba desde Brasil. Me acaban de confirmar que llega desde una politóloga colombiana que está en Brasil y que le envía un cordial saludo a usted y le agradece pues por su respuesta. En el chat hay otra pregunta que me causa poderosamente la atención. Mujeres al poder sí, pero no como Margaret Thatcher. Ay, sí. Ah, no, claro, claro. Por eso digo mujeres al poder que encarnen agendas de mujeres. María Emma Wills tiene una investigación interesantísima sobre desde el momento en el que las mujeres pudieron votar. En el 57, que es muy chistoso porque aparece como si fuera Rojas Pinilla el que hubiera dado la posibilidad, cuando fueron las mujeres las que se pelearon en su casa, las conservadoras y las liberales, ese derecho al voto. Y entonces ella tiene un texto muy interesante que se llama, a propósito de esa investigación que hace, cómo llegan las mujeres al mundo de lo representativo, al mundo de lo representativo, y ella se pregunta si estar incluidas es estar representadas. Y demuestra cómo el estar incluidas, que es un poco las cuotas, las acciones afirmativas, eso es muy importante porque pasa porque nuestros cuerpos ocupen esos lugares, el Congreso, las juntas de acción comunal, los consejos, eso es muy importante, pero que hay que el reto político para las mujeres es llevar los proyectos de mujeres a esos espacios, para que estemos representadas. A mí me parece, a mí una mujer como Margaret Thatcher, pues no, por supuesto, no me representa, ¿no? Pues además es una de las que impulsa el neoliberalismo en su momento, con Reagan, ¿cierto? Toda esa doctrina del consenso de Washington que tanto ha afectado la vida en estos lares de América Latina y de las mujeres especialmente. Entonces, por supuesto, no es suficiente tener un cuerpo de mujer. En el Congreso sí que pasa.
tenemos el 18.9% de mujeres, ¿no? Uno de los más bajos en América Latina, pero además allá están las primas, las tías, las hermanas, los parapolíticos, muchas de ellas. Incluso creo que lo hacen un poquito mejor que los parapolíticos, pero ellas llegaron allá en esa condición y muchas veces no representan nuestros intereses. Cuando se discute el tema de la tierra, que nunca ha sido posible en los 12 años que yo llevo, quienes saltan en primer lugar son ellas. Cuando discutimos el tema del aborto, por ejemplo, el derecho al aborto, quienes saltan son ellas. Lo primero que nos sacan es la Biblia, ¿sí? Entonces, no porque haya algunas mujeres poco a poco hemos ido logrando, hay una agenda de mujer en el Congreso, todavía no la hay. Bueno, y finalmente, aquí desde el Valle del Cauca, Laureano Castellanos hace yo creo que una pregunta que es tal vez la pregunta del millón. ¿Cómo podemos buscar puntos de encuentro para lograr avanzar en la unidad de los sectores alternativos, doctora Ángela María? El otro día que teníamos por ahí un debate en alguno de esos múltiples chats y que a veces nos damos tan duro, ¿no? Yo recordaba algo que me decía Guillo Hoyos, ese filósofo maravilloso que tanta falta nos hace, Guillo. Guillo decía, vea, Angelita, él me decía Monita, me decía, esta veces entre la izquierda o en los lugares o en los grupos alternativos se dan tan duro que después es imposible encontrarse, ¿sí? Citaba un parrafito de la paz perpetua de Kant, y Kant decía, ahí hay que hacer la guerra de tal manera que después se pueda pactar la paz. Entonces yo decía un poco eso, o sea, está bien que discutamos, que nos diferenciemos, que exacerbemos nuestras diferencias, porque de eso se trata, o sea, en eso nos vamos a diferenciar de estos neofascismos que son el Centro Democrático y que son todos estos partidos que acompañan hoy a Duque, ¿no? Y a Álvaro Uribe, porque en el fondo el presidente de este país sigue siendo Álvaro Uribe. Entonces, la idea es que lo hagamos de tal manera que podamos encontrarnos, porque si no lo hacemos así, no vamos a poder encontrarnos. En la segunda vuelta, y ya voy terminando, bueno, Gustavo Petro había sido demasiado duro con el Polo, con los verdes, ¿cierto? Y pues quien primero, y a Antonio le consta, salió a buscar los espacios para la segunda vuelta, fui yo. Y fue la primera que tendió, pues con el Polo fue más fácil porque habíamos estado trabajando el tiempo atrás, pero con los verdes había mucho más dificultad. Y entonces creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer ahora, buscar espacios. Ahora, aquí, todos los que están aquí apoyaron la segunda vuelta, ¿sí? Pero Iván Marulanda, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, por ejemplo, ellos no apoyaron en su momento la segunda vuelta, y bueno, tenían su derecho, pero como bien lo decía Luis Carlos, eso nos hizo muchísimo daño. Ojalá no pase esto, ¿no? Ojalá no pase esto ahora, que entendamos que lo que está en juego de verdad es la democracia. Esta es una democracia en riesgo total pues tenemos como la obligación, creo yo, que ojalá se vuelva no un deber, sino algo que nos convoque y que nos invite a buscar un espacio para estar juntos y juntas las distintas, que es la aspiración de un ejercicio de la política. Doctora Ángela